Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, en esta noche. Dios les bendiga. Sí, de que una vez más estamos aquí con el único propósito de glorificar el nombre de nuestro Dios, Cristo Jesús. Esperamos siempre que tengamos un poquito de alegría, porque si mucho ya no tenemos, dije el hermano, muy poquito, pero que todavía hay un poquito, eso nos ayuda para mañana quizá tener bastante. Amén. Bueno, en esta hermosa noche ya cantamos, ya le adoramos a nuestro Dios, Cristo Jesús. Esperemos que nuestro sacrificio llegue a la presencia del Señor, que Él recibe esta voz que hemos dirigido a la presencia de Él, porque no es para nadie, sino es para Él. Así de que en esta noche vamos entonces a continuar hablando del libro que hemos venido viendo. Son escritos de nuestro hermano apóstol y nos ha sido muy útil en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Tiempos peligrosos, amén, tiempos difíciles, porque no hay trabajo, no hombre, hay mucha influencia en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Donde quiera se mencione a Dios, no hay un lugarcito donde no se escuche de que existe Dios. En todo lugarcito se oye Dios, 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 Dios. Lamentablemente, Dios no está en todo lugar. Dios no está en todos los lugares. ¿Pero por qué? ¿Acaso es malo, pues, mencionar el nombre de Dios? ¿Acaso, pues, es malo glorificar el nombre de Dios? ¿Para que Dios no quiere estar ahí? Dios no está en todos los lugares donde se glorifique. Parece ser su nombre, pero no es su nombre. Amén. Dios solo está y no importa si no hubiera cantidad, como estamos esta noche. Dios solo está con los 2, 3 personajes que creen en un solo Dios, creen en su nombre, creen que ese único Dios tiene nombre y que debe ser glorificado por su nombre. Y ese nombre tiene que ser Jesús, porque fuera de Él se puede creer, se puede decir que hay un Dios todopoderoso, pero si no tiene nombre, no es Dios. Es un Dios de nada. Por eso es necesario los escritos de nuestro hermano apóstol, así como en los tiempos apostólicos. Los apóstoles se preocuparon, hermano, de enviar las cartas a las iglesias donde ellos iban asentando la doctrina de que hay un solo Dios y hay un solo Dios, y ese único Dios no es como el mundo entero lo presenta, no es como el mundo entero lo cree. Ese único Dios se llama Jesús, se llama Jesús. Y bueno, se fueron formando las comunidades como nosotros hoy, un pequeño número, pero somos una comunidad que creemos en un solo Dios y que ese único Dios tiene nombre. Pues ese es el Dios que presentaron los apóstoles. Es el mismo Dios que nosotros aceptamos y confesamos que ese Dios tiene nombre. Así de que se llama Jesús. Se llama Jesús, hombre. No hay otro nombre más. Eso dijo Pedro. ¿Y qué vamos a hacer si no hay otro Dios? Si debajo del cielo no hay otro Dios más. ¿Cuántos dioses hay entonces en el cielo? Solo hay uno. Y ese uno, ¿a quién le vamos a poner? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Uno de esos tres, ¿a quién le vamos a poner como importante en el cielo si decimos que solo hay uno? ¿A quién le vamos a poner? Bueno, yo en el caso mío le pongo Jesús. ¿Y usted? A Jesús lo ponemos porque solo Él es el Señor y Dios todopoderoso. Amén. Así de que por eso estamos dando esas leyendas. Parece ser aburrido, parece ser, ay, santo Dios, porque no hablen otra cosa, hombre. Eso da sueño. Espero que no le dé sueño. Sí, lo que pasa somos nosotros los que a veces le damos sueño porque no los leemos muy bien, los leemos así
Ay, Dios santo, no hay sentido para eso. Hay razón. Échenos un poquito la culpa, porque a veces nosotros, pura chompipi aquí para regañar aquí, Dios guarde. Pero todos tenemos razones. Lee un poquito bien, pues, y así me siento bien yo aquí. Bueno, cuando se alaben a Dios en esta hermosa noche, cuando se alaben a Dios esta noche, pues es por eso. Por eso vamos entonces a leer este trabajo de nuestro hermano apóstol. ¿Cuándo están contentos por eso? Sí, por eso vamos a leer, para que entonces nos seguimos dando cuenta la astucia satánica, que ahora él siempre se sigue burlando. Es terrible eso, porque él sí tiene gente. Él tiene millones y millones y millones de gente, porque todos siguen una doctrina falsa. Y mientras siguen una doctrina falsa, la persona que siga una comunidad o cree que está sirviendo a Dios, pero en una doctrina falsa, ¿de quién? Es hijo del diablo. Amén. ¿Del diablo? No puede ser de Dios. Pero esos son más cantidades. Yo creo que estos son los que ganan victoria, porque la mayoría manda. No, los 2, 3 mandan si creen en un solo Dios. Ellos tienen el poder, tienen la facultad de gritar con fuerza y decir, dentro de los millones y millones y millares de almas que existen, los 2, 3 que confiesen que hay un solo Dios y se llama Jesús, de ellos es la honra y la gloria, como los 3 hebreos. Amén. Millares y millares, hermano, parece ser que todos sirviendo a Dios en una obediencia, pero ya están lejos de Dios. Hay solo 3 seres. Esperemos que esos 3 seres somos nosotros, pues. Y se vio la grandeza de Dios, se vio la gloria de Dios en esos 3 personajes. Así de que, hermano, no se asuste. Dios está con nosotros. ¿Usted qué dice? ¿Sí o no está? Está, hombre. Él todos los días está presente. A ver si hay alguien, los hijos de los hombres, que oye su voz y hace lo que Él dice. Bueno, entonces en esta hermosa noche, muchos ojos y oídos, pues, a lo que vamos a seguir continuando, leyendo los escritos de nuestro hermano apóstol. Así hicieron los apóstoles, se preocuparon de escribir las cartas, enviando a las comunidades, a las iglesias, a los cristianos primitivos, por supuesto los de Cristo, o los que creyeron en Cristo, los que confesaron con sus labios que Jesús no es un hombre como nosotros. Jesús es el único Dios, o es el Dios único, carne y hueso, que vino a la tierra. Y así se fue, solo que ya con un cuerpo incorruptible. Así de que entonces, hermano, muchos ojos entonces a esta carta, porque así fue como los apóstoles se preocuparon. En el tiempo de ellos era un tiempo espantoso, un tiempo terrorista, un tiempo, hermano, donde no se puede mencionar el nombre de Jesús. Es odioso ese nombre en aquel entonces. Cuidado de estar hablando de Jesús, es prohibido. Sin embargo, a ellos no les importó eso. No importaba la cantidad que eran, y no usaban armas. Ellos solo tenían fe, que si perdían la vida por gritar ese nombre, tenían una esperanza o una vida gloriosa con el Señor. Así de que entonces, mucho ojo. Veníamos hablando acerca de Persia, naciones poderosas, naciones invencibles, naciones, hermanos, donde todos se apoyaban. Pero leamos, vamos a seguir continuando hablando acerca de Persia. Es el país de los antiguos persas. Es un escrito de nuestro hermano, y no solo porque él quiere escribir e inventar y porque más o menos así se lo imagina, sino que también lo dicen todos los libros bíblicos y no bíblicos, las historias universales. Por eso estamos dando a conocer. Nos es importante saber,
porque son espíritus que hasta hoy en día se andan manifestando. Los antiguos persas y de la moderna Persia es Irán. Persia era la mitad de Europa. En Persia, un mago llamado Gaumata consiguió hacerse pasar por Semerdis y reinó durante 7 meses en el año 522, año de la muerte de Cambises. Qué raro esos escritos o esos nombres, estos seres humanos. Persia, capital de los reyes, o las capitales de los reyes de Persia eran Persépolis, conocido también como Babilonia o Roma. Usted solo escuche y vea para acá, y yo voy a leer. Y la religión de los reyes de Persia es que todos practicaban la doctrina de la religión de Zaratustra o Zoroastro. Este sistema distingue a Dios de la naturaleza, Dios serpientísimo, totalmente espiritual, asistido por 7 espíritus y santos, según los reyes de Persia. ¿Está escuchando eso? Es una cosa curiosa también al leer eso. Qué raro eso, de veras. Sigue leyendo, muy bien. Leamos y dice: y el cielo será la recompensa para las almas de los santos. Eso dicen, ojos a este. Y el judaísmo tardía refleja una cierta influencia de la dominación de la religión de Persia. Cuando los sasánidas se pusieron con éxito a la expansión o desarrollo de ciertas religiones, propagada en manifestación de concreta desarrollo. Desde entonces los sasánidas o el fundador de Ardaishir de los sasánidas en el año 208 antes de Cristo echó los cimientos de un nuevo imperio Persia. ¿Está oyendo eso? No cristianos, no un cimiento cristiano verdadero, sino de Persia. Son naciones, son reyes de Persia. Entonces los sasánidas se pusieron con éxito a la expansión de los romanos por Oriente. Fue muy exitoso. Sus creencias, su forma de actuar fueron muy exitosos. Y en el año 800 o en el siglo 8 después de Cristo, una gran cantidad de ellos seguían practicando. Estaba escuchando, seguían practicando. Seguían practicando el mazdeísmo o la religión de los antiguos persas, que creían en la extensión de los principios divinos y que todavía tienen seguidores hoy en Persia y en la India, dice el diccionario bíblico. ¿Está escuchando eso? O sea que no es porque el hermano quiere escribir algo por aquí y nosotros ni siquiera vamos a entender. Así están escritas las historias. O sea que está a la luz del público. Lo que pasa es que nadie se preocupa de eso. Es la razón que nadie nos da una aclaración total, pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por lo tanto, ha enviado a su siervo para que nosotros hoy nos damos cuenta que también en los libros, no la Biblia, sino en los libros mundiales, están las historias de todos los sucesos, de todas las conquistas, de todos los fenómenos, hermanos, que surgieron para acabar con la cristiandad o con el pueblo cristiano de Dios.
Amén. Pero ahora nosotros somos un pueblecito chiquito, pero pueblo de Dios. Entonces demos una aclaración de este. Y si estamos dando una aclaración, no es justo que mañana usted también está detrás de estas doctrinas. Son doctrinas que han venido por allá. Y viera, si vamos a seguir leyendo, nos vamos a dar cuenta cómo los espíritus han venido cambiando para tener triunfo, para tener su victoria siempre. Y hasta el día de hoy ha tenido su victoria. Pero dentro de toda su victoria ha salido un grupito, y ese es usted y yo. Pongamos atención entonces a este. Aquí hay muchos escritos. Por ejemplo, voy a escribir algo si todavía nos da que hacer este aquí. Por ejemplo, aquí en trabajo el hermano dice Persia. Yo voy a poner aquí Persia. Este lente está feo ahí. Bueno, no se me vaya a dormir, pues, hermano. Si no, mejor solo vamos a leer. Pero si no se duerme, voy a escribir. ¿Qué dice ahí? ¿Y cuántas letras hay ahí, pues? Yo digo que sí, 6. Solo que aquí en este libro tengo que poner el lente. Sí, hay 6. Entonces es un trabajo realizado por nuestro hermano apóstol. ¿Por qué lo hace? Para que nosotros vamos entendiendo algo. Porque estamos hablando de una nación Persia. Y la nación Persia, bueno, hay muchas naciones que no tiene que ver nada que también puede contar con 6 letras. Pero es que no tienen nada que ver otras naciones, sino que donde se manifestaron espíritus crueldades contra los cristianos o contra el pueblo de Dios. Por eso, entonces, cuando escribimos aquí, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y ve 6. Ahí estamos. Ya no va a ayudar, parece que el crayón. Pero si no, solo vamos a leer, pues, hermanos. Amén. Ahí está, miren, Persia. Estamos hablando de una nación poderosa, pero no pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es Jerusalén o son los judíos. Amén. Eso es. Así de que entonces Persia es una nación. Y cuando escribimos la palabra Persia, contamos con 6 letras. Bestia. Ya sabe que cuando vamos a hacer estos números, también ya no va a ayudar Ve, ahí estamos, Persia. Persia es una nación. Y bueno, Persia, en aquel entonces, tan poderosos, tan invencible, que todo lo considera como Señor, como protector. ¿Y quién es protector? Solo es Dios. Entonces esa nación, para esa gente que creía en esas potencias, es como un gran Señor, como Dios, pero no un Dios santo, sino diabólica. Entonces, si es diabólica, nosotros vamos a escribir aquí Persia, santos, pero si es romano, es diabólica. Entonces ponemos santos. Mira, pues, tus lentes está un poco feo trabajar con eso. Ya no servimos nosotros, hermanos, para esto, pero vamos a hacer lo posible. Amén. Santos. ¿Ve? Así los llamaban a ellos, que eran poderosos. Tampoco. Bueno, Persia santos, dice, son santos. ¿Usted qué dice? ¿Que Persia es santo? ¿Es una nación santo, Persia? No, hombre, sí, vamos a ver su historia. Hemos venido viendo todas las batallas, las conquistas, las guerras. Por eso vamos a hacer algo aquí. Ya no vamos a lograr con estos crayones, y como ya no los trabajamos, entonces se nos han endurecido.
Pero vamos a escribir otro aquí. Persia, santos. Ahí romano, pero aquí tengo que hacer el otro nombre y se me olvidó. Mejor vamos a borrar este aquí para poder hacer aquí una letra, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo importante es sumar este. Hay mucho trabajo aquí del hermano. Gracias, hermano. Vamos a ver si hacemos romano. Ahora hacemos un número este: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estamos hablando de la nación Persia. Persia, santos romanos. ¿Usted qué dice? ¿Es santo Persia? No, no es. Por eso estamos hablando. Es 666. ¿Y qué es 666? Es bestia. Por eso, porque es romano. Todas las obras romanas, o todos los que obran con doctrinas romanas, cuenta con el 666. Y hasta el día de hoy. Gracias por el lápiz. Pero vamos a ver aquí. Así de que entonces, hermanos amados, creamos nosotros en un solo Dios, quien es Jesús. No en todas las potencias que estamos viendo, porque todos estos, hasta el día de hoy, como estamos leyendo, obran estos espíritus en diferente sentido, eso sí, porque al transcurrir los tiempos, hasta en el tiempo actual en la cual estamos viviendo, se han venido haciendo cambios y cambios y cambios, porque Satanás es terrible, es astuto. Si ahorita estamos presentando nosotros el nombre de Jesús y gritando con fuerza y diciendo, hermano, gritemos en todo nuestro país, Guatemala, que Jesús es el único Dios, que debemos de presentar a nuestros hermanos guatemaltecos que hay un solo Dios que se llama Jesús y que todos deben bautizar en su nombre para ser ciudadano de un reino. También Satanás va a empezar a gritar ese nombre, pero a engañar a todo mundo. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos cuando hay alguien que ya está presentando a Jesús? Por eso es que Juan dijo: examina los espíritus. Pero aquí también bautizan en el nombre de Jesús y también sus cantos son un poco diferentes, ya no canten mucho aquello, pero escuchémosle bien. Mejor muramos solitos. No hacer que ya nos vendimos, pero estamos en el nombre de Jesús. Qué bueno, si solo por el nombre de Jesús, que ya lo tenemos presente, ya ese es todo. Qué bueno, pero no, todo está mezclado con la doctrina romana. Y si todavía está mezclado, no es aceptable ante los ojos de Dios. Así de que, hermano, Dios le bendiga a nuestro hermano apóstol. Hay mucho más, pero me va a costar escribir. Bueno, mejor voy a seguir leyendo y ponga usted su atención. Así de que entonces, que en el año 34 al 313, la mera profesión del cristianismo trabajó celosamente para el Señor en Persia. Solo escuche: en Persia, romana, el cual Pablo lo saluda en el año 34 después de Cristo, según Romanos capítulo 16 y verso 12. Pero hemos venido hablando del profeta Daniel. Daniel hablaba de algo que, si no nos aclaran, saber de qué se refiere. Y Daniel, en su profesión profética, Daniel decía o profetizaba de Media y de Persia. ¿Y qué decía Daniel de Media y de Persia? Diciendo: el carnero con 2 cuernos represente a los reyes de Media y de Persia. Él quería saber, porque él también no entendía. Él dio una aclaración cuando Dios le dio la aclaración.
Cuando se alaben a Dios. Es como hoy. Yo sé que estos trabajos que están aquí, el hermano ha necesitado que alguien le da aclaración. ¿Y quién puede dar si todos estamos muertos? Estamos dormidos. No nos preocupamos. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y no importa lo más difícil que sea para entender, para Él no hay nada imposible. Si esto es el deseo, Dios va a dar la aclaración. Y eso ha sido en el tiempo en la cual hoy estamos viviendo, y ahora sí sabemos estos misterios de Daniel por medio de nuestro hermano apóstol. ¿Se alegra usted por eso? Aleluya. Bien, sigamos entonces. Daniel profetizó de Media, de Persia, diciendo: el carnero, le dice, con 2 cuernos que yo veía y no entendía quién era, representa a los reyes de Media y de Persia. Entonces son seres humanos. Ese carnero que estabas viendo son hombres, son seres humanos, son gobernantes, pero con una mente animal. Eso quise haber dicho. Aquí hay unos toros dibujados por el hermano. Qué paciencia eso. Bueno, yo ya lo hice también, me no lo traje. Pero eso dijo Daniel en su libro profética, Daniel capítulo 8 y verso 20. Persia, dice nuestro hermano, actual es Irán, y se dio el nombre de Persia por los reyes So o Sofi o sofistas de Asia. So o Sofí o sofistas son títulos de majestad. ¿Está escuchando eso? Son títulos de majestad. Sofistas son títulos de majestad que ostentaron o manifestaron los soberanos de Persia. Hombres importantes, por supuesto. Sofistas se llaman los soberanos en Grecia antigua, en todos los filósofos. Míreme para acá, pues, hermano. Yo solo estoy leyendo, pero es muy importante lo que estamos dando lectura. Y Media y Persia era un solo en el año 96. Era un solo en el año 96. Pero cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, el diccionario bíblico dice que los cristianos de Persia, escuche bien, de Persia romana, habían trabajado celosamente para el Señor. Cuando Pablo los saludó en Romanos 16, según Romanos 16, 12, habían cristianos ahí también. Y la profecía de Daniel se refiere del tiempo cristiano, o es decir, del año 34 al 313. ¿El de Daniel? Sí, el de Daniel. ¿Cuántos años allá atrás? Pero se estaba refiriendo de un acontecimiento futuro. Pero ya Daniel estaba viendo qué iba a pasar. ¿Cuándo va a ser? Saber, pero ya se oyó una voz que va a haber una crueldad y el pueblo de Dios se acabará por estas potencias. Cuando Daniel dijo, el Señor me dijo, voy pues a explicarte lo que va a pasar cuando termina el tiempo de la ira de Dios, pues la visión se refiere al tiempo del fin. Y si solo leímos ahí y no nos explican, ya nos jodimos. ¿Qué le vamos a decir? El juicio final, y no está refiriendo de un juicio final, no se está refiriendo del término de la raza humana, sino de las obras diabólicas que se ha venido manifestando. Hay algo que va a acontecer y Daniel ya estaba viendo en aquel entonces.
Pero qué lindo, qué maravilloso que el mismo Señor, que es Jesús en aquel entonces, pero que su nombre no lo había dado a conocer, entonces los profetas y todos los reyes del Señor solo conocieron como Señor. Pero ya nosotros sabemos que esto es Jesús. Era Jesús el que le estaba dando todo esto a saber a aquel profeta con una necesidad de saber todo lo que estaba observando. Es Jesús, y ese es el Señor que estamos mencionando acá. Y dice: el Señor me dijo, dijo Daniel, es Jesús, voy a explicarte lo que va a pasar. Ay, qué maravilloso eso. Qué interesante. ¡Qué privilegio! Por eso digo, Dios le bendiga a nuestro hermano, porque es un privilegio que no se alcance así de suave. Porque por eso Pablo dijo: ay, si esto no es para el quien quiere, así yo también puedo, pues que luche. Porque eso no es para el quien puede, porque dice, no es para el quien corre para alcanzarla, sino al que Dios desde lo alto ve y tiene compasión de él. Revele las cosas. Alégrate. Por eso dice: el Señor me dijo, voy a explicarte, Daniel, lo que va a pasar cuando termina el tiempo de la ira de Dios. Pues la visión se refiere al tiempo del fin y punto. Y ahora sí. Pero bendito sea el nombre de Jesús. Aquí está la explicación por medio de nuestro hermano apóstol, y vamos a darle lectura. Según Daniel, pues, capítulo 8 y verso 19. Y la ira de Dios entonces terminó desde el año 34 al 313. ¿Y en qué forma? Desde entonces vino el perdón de Dios. ¿De veras vino un perdón ahí? Qué interesante eso. Termina una fuerza, un enojo de Dios. Pero no se acabó todo y terminó con la raza humana, sino vino un perdón. Y vamos a ver este. Y dice: vino el perdón de Dios sobre todos hombres hasta el día de hoy. Hay un perdón de Dios. Ah, qué interesante eso. ¡Qué maravilla! Bueno, escuchemos la leyenda, hermano, porque leyendo vamos dándonos cuenta. Hay una ira de Dios. Dios estaba cansado porque todos se habían inclinado a las creencias de esos pueblos poderosos, invencibles. Dejaron de confiar en aquel Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob por las demás potencias, por las creencias de esas naciones. Ahí depositaron su confianza. Hablaban de Dios, pero ella solo era bulla. Porque más se admiraban, se quedaban perplejos al ver a aquellas naciones llenas de poderes. Pero obras diabólicas son los que se manifestaban. Pero por eso Dios se enojó y se acabó ese tiempo. Pero eso fue en el año 34 al 313. Y la ira de Dios entonces terminó. Desde entonces vino un perdón, y es el perdón de Dios sobre toda la raza humana, o sobre todo hombre hasta el día de hoy. Ah, gracias, hermano. Es una explicación, es un dicho para nosotros. No ira, no. Y dijo: el carnero con los dos cuernos representan a los dos reyes de Media y de Persia, según Daniel capítulo 8 y verso 20. Y el verso 21, y el chivo, porque hay un chivo, es que él estaba viendo un animal, no está viendo una persona con cachos. Ahí no, está viendo un toro. Pero bueno, pero soñar un toro es normal. Pero es que Daniel no estaba soñando de pesadilla, como dice nuestro hermano. Estaba viendo algo que va a acontecer. Pero ese es un chivito. Pues sí, pero ¿qué tiene? Si los chivos siempre tienen cachitas. Pero es que no era un chivo normal. Es un chivo feroz. Es un chivo que estaba mostrando algo espantoso. Y Daniel estaba asustado de eso y quiere saber qué es este.
Y por eso dice, el chivo es el rey de Grecia, o es Grecia. Aquí voy a mostrarles si se logra ver por allí el chivito. Hay otro feo aquí, pero ahí vamos a ver, leer y la leyenda va a hablar mejor. ¿Se logra ver este chivo? ¿Se logra ver el chivito? Yo tengo en grande, pero no lo traje. Pero este que está aquí, ¿ve? No el rojo, el negrito, dos cachitos. Este es otro igual. ¿Ya lo vieron algo? Ese chivito es de 2 cuernos. Es lo que estamos viendo. Según Daniel capítulo 8 y verso 20. El carnero con 2 cuernos, que es el que está aquí. Dice, con 2 cuernos representa, hombre, a los reyes de Media. ¿Verdad que qué interesante cuando Dios da una aclaración? Si no, ¿cómo va a hablar Daniel este? El verso 21, el chivo es el rey. Entonces no es por un animal. No, hombre, es el rey. ¿Está oyendo eso? ¿Quieren escuchar? Está interesante la leyenda, de veras. Bien dice el hermano que cuando hay dibujitos se pone una importancia a leer qué son estos, porque él no es niño para estar dibujando un dibujo ahí por querer, sino que es interesante para una comunidad, para un grupo de personas que viene a reunirse. Cada vez que hay una reunión en este lugar, necesita saber cosas. Amén. Por eso, bueno, entonces el chivo es el rey de Grecia. Entonces no es un animal literal común y corriente. No, hombre, está dando a conocer Dios algo, pero de esta manera. ¿Es el chivo de Grecia o es Grecia? Amén, muy bien. Y el primer cuerno ahora es el mismo que estamos viendo, el rojito, solo que ahí hay un montón de cachos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hay un mayor. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ahí no dice nada, solo dibujó el hermano para que nos emocionamos de ver letras y así pasamos leyendo. No, dice algo muy importante, porque dice, y el primer cuerno que tiene en los ojos o encima de los ojos es el rojo. No se logra ver hasta ahí, por supuesto, pero algo es algo, ¿verdad? Allá como que fuera un capuchito. Ese es un primer cuerno central. ¿Me está escuchando? Es un primer cuerno. Muy bien, ¿y qué quiere decir ese, hermano? ¿Quiere que les leo? Dice, el primer cuerno que tiene entre los ojos es el primer rey. Ah, bueno, entonces está refiriendo de una persona. Claro que sí. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Porque Él es el que da aclaraciones de todo. Esta noche usted está oyendo porque Él así quiere que nosotros sepamos estas cosas por medio de su siervo. Por eso estamos dando a conocer. Así de que el primer cuerno, hermano, que tiene entre los ojos es el primer rey de Grecia, el fundador de Grecia, europeo o Europa. ¿Está escuchando? El verso 22, y ahí voy a terminar. El verso 22, los 4 cuernos que salieron al lado derecho. Híjoles, nacer, es tremendo este dibujo, hombre. Por eso yo lo hice en grande, hombre, pero no lo trajo mucho agua. Mire, ahí hay unos como adornito a los lados, como lápiz. Son cachos, son cuernos. Ah, pero el toro le salió, si la cara no es toro, es entre coche y entre gente y entre, ¿saber qué es? Animal, bestia. Pero nosotros somos santos de Dios. Como oímos el domingo, Dios dijo, ¿qué no saben ustedes? Que yo he dicho en mi ley, vosotros sois mis dioses. Ay, santo Dios, no dice ustedes son esos animales. No, estos representan reyes malignos que hicieron acabar con el pueblo santo de Dios de Jerusalén. Por eso los llamó. Pero antes de que todo esto llegara a un fracaso, Dios mostraba cosas a sus profetas. Y como en el día de hoy, ¿qué nos espera mañana? Saber. Por eso oigamos entonces los 4 cuernos que salieron al lado derecha. Cuando el primer cuerno se rompió,
o murió, significa que de esta nación, Grecia, saldrán 4 reinos más, no como el primero. ¡Ah, qué tremendo eso! Yo ahí les dejo. Los voy a dejar ahí porque es importante saber todo esto. Como les digo, la leyenda está impresionante, no porque nos da alegría, sino que pena. ¿Por qué razón? Porque esos espíritus hasta el día de hoy está moviéndose, se ha vuelto montañas y está arrasando con toda la raza humana. No más nace la persona, ya está arrasando esta doctrina con él, con el niño, porque ya hay que ir a presentarnos, ya hay que llevar a la iglesia, ya hay que marcar a este niño ya. ¿Verdad que son espíritus? Pero también nosotros nomás nuestros hijos, ya sellémosle con el nombre vuestro Dios, que es todopoderoso, que se llama Jesús. Mañana veremos la gloria de Dios triunfando. ¿Cómo saber? Dios sabrá. Dios les bendiga. Ahí los voy a dejar. De esos 4 cuernos lo vamos a ver en adelante. Dios les bendiga, hermano. También a nuestro hermano apóstol, Dios le bendiga. El tiempo para él. Y vamos a seguir escuchando a la próxima. Tiempo es para nuestro hermano.